Les propongo conversar durante algunos minutos acerca de cómo pensamos los médicos. La pregunta inicial sería, ¿vamos a pensar con las evidencias o permitiremos que ellas piensen por nosotros? Todos escuchamos hablar a menudo acerca del pensamiento crítico y de la necesidad de aplicarlo en la medicina, pero ¿qué es el pensamiento crítico? Una de las formas de entenderlo es comprender que hay una operación cognitiva muy compleja, que es la que permite trasladarnos desde la bibliografía, desde los ensayos clínicos, randomizados, controlados, o los ensayos experimentales de laboratorio, donde las variables están controladas, ese traslado que nos lleva hacia el mundo real, donde ejercemos la medicina todos los días, donde la realidad ya no tiene las variables controladas, donde es frecuente la comorbilidad, la confusión, las variantes clínicas de las enfermedades que no respetan los patrones que leemos en la bibliografía, es decir, aplicar lo que aprendemos en la bibliografía al caso individual. Esa es una forma de apropiarnos críticamente del conocimiento y hacerlo sensible al contexto. Si alguien pregunta qué es una enfermedad, una respuesta posible es decir, bueno, una enfermedad es aquello que un médico entrenado para hacerlo es capaz de reconocer en el cuerpo de un paciente. Otra persona podría decirnos, no, una enfermedad es una cosa. Es algo que puede encontrarse, verse, tocarse, medirse y pesarse y que se encuentra en la anatomía y la fisiología humana. Es el modelo de la anatomía patológica, la enfermedad como cosa. Pero resulta que también hay otra dimensión y alguien podría decirnos, no, una enfermedad es el padecimiento que siente una persona. Encuentres vos una causa en tu examen clínico o en la anatomía patológica. La enfermedad se define por el padecimiento subjetivo de una persona individual. Estas tres definiciones, que en el idioma inglés tienen palabras distintas para designarlas, disease, sickness e illness, tienen en el idioma español una única palabra, pero que engloba todas estas dimensiones. La enfermedad es, al mismo tiempo, una entidad clínica, muchas veces una entidad anatomopatológica y siempre un padecimiento que tiene una persona singular. Y esto es así porque los seres humanos ocupamos diversos niveles de organización, que van desde lo físico a lo social, y que nunca podemos entenderlos a una persona individual atendiendo solo a uno de esos niveles. La medicina se ejerce en todos los niveles, desde las moléculas a las comunidades. Esta diferencia podríamos graficarla entre lo que distingue la epidemiología del juicio clínico. La epidemiología, como ustedes saben, se ocupa de grandes poblaciones, pero el juicio clínico siempre es individual. La epidemiología utiliza promedios, pero la clínica es situada, un caso por vez. La epidemiología usa generalizaciones, pero el juicio clínico es contextual para cada situación particular. La epidemiología utiliza datos, variables, pero el juicio clínico es histórico, utiliza trayectorias e historias de vida de cada persona. La epidemiología es analítica, pero el juicio clínico es al mismo tiempo analítico y narrativo. La epidemiología es estadística y biológica, pero la clínica
es biológica y biográfica al mismo tiempo. Es necesario pensar en estas diferencias para evitar el primer error cognitivo, que es el traslado automático del conocimiento epidemiológico al caso individual. Es necesario adecuar, contextualizar el conocimiento de los grandes estudios para... Podríamos decir que un cerebro clínico sabe que la mayor parte de la gente prefiere proteger sus sistemas de creencias fijándolo. Pero un barco anclado no se mueve, como dice el sabio Mario Bunge. Es decir, el cerebro clínico tiene que ser consciente de la necesidad de cambiar su opinión, de modificar sus creencias de acuerdo a las necesidades particulares de cada caso que tenga que asistir. Los errores cognitivos son errores surgidos de un proceso defectuoso del pensamiento, y no porque se carezca de conocimientos. Es decir, la mayoría de las veces no nos equivocamos porque no sepamos, sino porque no sabemos qué hacer con lo que sabemos. Los problemas médicos son en general de dos tipos, simples o complejos. Los simples se ajustan a un patrón de reconocimiento, siguen el libreto o guión de la enfermedad y son por lo tanto fácilmente reconocibles. Pero la medicina está plagada de problemas complejos que no se ajustan al patrón de reconocimiento, al libreto o guión de la enfermedad que aprendimos en los libros. Hay variantes individuales, formas atípicas, comorbilidades que ensucian y confunden el cuadro clínico. En esos casos, el modo en que pensamos, las hipótesis que construimos, deben ajustarse a un procedimiento de diagnóstico reglado, a un procedimiento que evite la falacia, el error y los sesgos cognitivos, como veremos más adelante. Es decir, armar una hipótesis o conjetura o diagnóstico presuntivo requiere de la articulación de los datos que aportan la historia clínica, el examen clínico y los exámenes complementarios, siguiendo pasos de razonamiento clínico que eviten el error cognitivo. Para ello deberíamos detenernos y pensar entonces, ¿qué es el razonamiento clínico? Una primera aproximación sería que el razonamiento clínico es precisamente lo que se opone al pensamiento automático. Es esa pausa reflexiva, donde una vez que hemos adquirido los datos a través de los sentidos o de los estudios complementarios, nos tomamos un tiempo para reflexionar acerca de ellos y nos alejamos del pensamiento automático o intuitivo. Pensar clínicamente es un modo de razonamiento analítico y reflexivo que limita la posibilidad del error, que es mucho más frecuente cuando el pensamiento es intuitivo o puramente automático. Podríamos dividir el conocimiento médico de una manera arbitraria en dos grandes categorías. El conocimiento conceptual, es decir, aquel que se aprende en los libros, que es enciclopédico, consciente, fácilmente olvidable, de bajo nivel, muy abstracto, es decir, no está anclado en historias narrativas, sino en conceptos teóricos,
y que se activa voluntariamente a través de la memoria. Lo convocamos cuando lo necesitamos y lo recordamos o no lo recordamos. Pero hay otro conocimiento que podríamos llamar experiencial y que se basa en una red de asociaciones cognitivas tejidas en el interior de nuestros circuitos sinápticos cerebrales, que construye modelos mentales de las diversas patologías, guiones, pautas o lo que algunos autores denominan scripts. Esto potencia la memoria a largo plazo, es decir, un conocimiento conceptual se recuerda mucho más cuando se vincula a una experiencia, a un caso que hayamos visto, por ejemplo. El conocimiento que aporta la experiencia nos nutre de contexto, de relevancia y de significados. Se representa y se almacena en la memoria en forma de casos, como episodios autobiográficos, cosas que hemos vivido al lado de distintos enfermos. Son fácilmente accesibles a la memoria, y esto lo distingue del conocimiento conceptual. Se activan automáticamente. Cuando vemos una paciente con lupus eritematoso sistémico, rápidamente nos vienen a la memoria otros casos de lupus que hayamos visto en nuestra vida profesional. Es el tipo de conocimiento que tiene un experto, pero tienen un riesgo. Se puede tener experiencia, pero sin experticia, es decir, el paso del tiempo en sí mismo no garantiza que nos convirtamos en expertos. Muchas veces podemos ver lo falso como conocimiento verdadero. La pregunta es, ¿por qué? En general es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y esto ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, también en la medicina. Para eso podríamos detenernos un poquito a pensar en cómo pensamos. Pensar en cómo pensamos se denomina metacognición, y este es un proceso fundamental en la educación médica. La primera premisa es no creer en todo lo que pensamos de una manera automática y someter a la contrastación lógica y empírica todas nuestras conjeturas. Evitar en la medida de lo posible el pensamiento automático e irreflexivo. Estamos habituados en la vida cotidiana a pensar desde las causas a los efectos, desde la semilla al árbol. Pero el diagnóstico médico es un problema inverso, donde vamos desde los efectos a las causas, del síntoma a los mecanismos que lo producen, del presente al pasado, desde la conclusión a las premisas. Es decir, el diagnóstico médico es lo que se denomina un problema inverso. En lugar de ir de causa a efecto, la clínica va del efecto a la causa. Y eso implica un entrenamiento en diferentes formas de pensar. Recuerden entonces, en la vida cotidiana estamos acostumbrados a pensar desde la causa o causas a los efectos. En un famoso artículo del profesor Cross-Kerry, citado en innumerable cantidad de veces por toda la bibliografía sobre razonamiento diagnóstico, Cross-Kerry dice: nuestro cerebro procesa la información de dos formas diferentes. Lo que se denomina tipo 1, pensamiento automático o intuitivo, y una segunda forma o tipo 2, que es el pensamiento controlado o analítico. Para evitar el error, se debe tener siempre conciencia de que existe esa posibilidad,
de que nuestras primeras conjeturas automáticas o intuitivas deben ser sometidas al control analítico. El pensamiento del tipo 1 en medicina debe ser controlado por el pensamiento del tipo 2. Nuestro sistema nervioso central tiene una configuración tal que nos permite ejercer ambos tipos de pensamiento si lo entrenamos de una manera efectiva. Las opiniones pueden ser tanto intuitivas como razonadas. Entonces, las primeras, lo que algunos denominan escopeta mental, dispara automáticamente una serie de opiniones frente al caso clínico. Es rápido, es automático, es veloz, pero se equivoca con mucha frecuencia. Reconoce patrones. Puede ser maravillosa para distinguir un amigo de un enemigo o una presa de un predador, pero no sirve cuando analizamos fenómenos complejos. En los fenómenos complejos es preferible someter a la intuición al control de la razón, es decir, a lo que algunos llaman el horno de la razón, sopesar las opiniones. Pero esto exige tiempo, demanda atención y esfuerzo. Es muy útil para abordar la incertidumbre de los casos complejos. Repetimos, podemos pensar de dos maneras, intuitiva o razonada. La primera es espontánea y automática, la segunda requiere tiempo, atención y esfuerzo. Y en medicina es imperativo someter nuestras intuiciones al control analítico de la razón. Hay una serie de mitos respecto de por qué nos equivocamos en medicina. Creemos que el conocimiento depende más de la cantidad o monto de información que tenemos que de la trama de relaciones que se establecen entre ellas en nuestro cerebro. Y lo cierto es que esto no es así. El 80% de los errores médicos se originan en una cascada de errores cognitivos y no en fallas técnicas o en ausencia de conocimiento. Repetimos, nos equivocamos más, no porque no sepamos, sino porque no sabemos procesar adecuadamente aquello que sí sabemos. Por usar una analogía o una metáfora sencilla, es como si tuviéramos todos los ingredientes, que vamos a llamar acá información o conocimiento, pero no disponemos de los instrumentos. Las trampas del razonamiento espontáneo son muchas. La primera es anclarnos o quedarnos fijos, presos de nuestra primera impresión diagnóstica, de los primeros datos o las primeras conjeturas. Las primeras impresiones y las decisiones automáticas no son confiables cuando abordamos asuntos complejos. Las apariencias pueden engañar. No es oro todo lo que reluce. En medicina es conveniente someter a control analítico las primeras conjeturas intuitivas. Si logramos esto, habremos reducido notablemente la tasa de error clínico. Los errores de razonamiento se denominan sesgos o desvíos cognitivos. Uno de ellos, que acabamos de describir, se denomina cierre prematuro de hipótesis o anclaje automático a la primera conjetura. Es muy frecuente, tal vez el más frecuente de todos, y es la tendencia a terminar el proceso de razonamiento clínico y tomar decisiones de forma prematura
aceptando un diagnóstico que no hemos verificado. Se dice que cuando se llega a un diagnóstico el pensamiento se detiene, y este es un error. El primer diagnóstico no es más que una conjetura que debe ser sometida a la doble prueba, lógica, es decir, cómo razonamos para llegar a ella, y empírica, cuáles son las pruebas que la confirman o la refutan. Las causas del error cognitivo médico son entonces el cierre anticipado de hipótesis, dejar de plantear hipótesis alternativas mejores, es decir, otras hipótesis que expliquen mayor cantidad de hechos que muestra la clínica o que los expliquen mejor. Una vez que hicimos una conjetura, un diagnóstico presuntivo, corremos el riesgo de seleccionar de allí en adelante solo los datos que la confirman y oscurecer los datos que la refutan. Es decir, automáticamente, instintivamente, tendemos a defender nuestra primera conjetura. Es necesario saberlo para defendernos de esta tendencia que conduce con mucha frecuencia al error. Recuerden la frase que dijimos hace un rato: no creas todo lo que piensas. En general, tenemos la tendencia a desoír las informaciones que refutan nuestra conjetura y a solo admitir aquellas que la confirman. Esto es un error, grave error cognitivo. El cerebro clínico entonces sabe que no todas las explicaciones que ofrezcan lo que se llama vagamente satisfacción intelectual son científicas. Es decir, podemos encontrar muchas explicaciones que nos tranquilizan, atenúan la incertidumbre clínica. Los sesgos cognitivos entonces, aparte del sesgo del anclaje a la primera hipótesis, son encadenados. A ese le sigue lo que se llama sesgo de confirmación, que es la tendencia a privilegiar evidencias que respalden nuestra hipótesis o diagnóstico presuntivo y a oscurecer o quitarle valor a los datos que refutan nuestra conjetura inicial. Grave error cognitivo. Recapitulamos. No debemos anclarnos a la primera conjetura, porque si lo hacemos, caemos en un segundo error cognitivo, que es privilegiar las evidencias que la respaldan y oscurecer, mandar a la penumbra los datos clínicos que la refutan. La clínica requiere versatilidad, es decir, aceptar la necesidad de cambiar nuestra primera hipótesis por otra mejor. Acumular datos anárquicamente suele producir más preguntas que respuestas. Nadie debería buscar datos clínicos sin una hipótesis orientadora inicial. Cuando leemos la bibliografía o cuando vemos a nuestros pacientes, solemos caer en un tercer error, que es confundir una asociación con una causa. Un fenómeno A puede ser correlativo con un fenómeno B o incluso con un fenómeno C, sin que ninguno de ellos sea la causa del otro. Decimos que algo causa a otra cosa cuando al fenómeno A es necesario para producir el fenómeno B y a su vez el fenómeno C es una condición necesaria para producir el fenómeno C. A, B y C pueden estar asociados, pero no ser uno la causa de la otra, o por el contrario, pueden estar causalmente vinculados. Distinguir un fenómeno del otro es
básico en el razonamiento clínico. Confundir una asociación con una causa es el error más común, por ejemplo, al leer la bibliografía científica. Confundir un marcador o un factor de riesgo con una causa de enfermedad. Por ejemplo, ustedes pueden leer la bibliografía respecto de la nutrición y se van a encontrar que hay casi tantos estudios para cada uno de los alimentos que le atribuyen una asociación causal con el cáncer como una asociación causal con la prevención del cáncer. Es decir, el mismo alimento, vino, tomate, té, leche, huevos, hay estudios que lo muestran vinculado a la ocurrencia del cáncer y otros que muestran que la incidencia del cáncer es menor en la gente que los consume. Esta asociación, desde ya, no es causal. Entre una correlación y una causa hay notables diferencias. Recuerden que la medicina basada en la evidencia se ocupa de sujetos estadísticos y que ningún ensayo experimental, por más riguroso que sea, es capaz de probar que una correlación estadística fuerte, por ejemplo como la que existe entre el canto del gallo y el amanecer, pueda demostrar que entre ellos haya una relación causal. La relación entre el canto del gallo y el amanecer es del 100%. Pero esa correlación tan fuerte no es causal. El canto del gallo no causa el amanecer. Podemos afirmar que hay una relación causal y no una mera asociación si y sólo si, además de datos positivos verdaderos, logramos probar la existencia de un mecanismo. Es decir, si el gallo canta el 100% de las veces antes del amanecer, ustedes podrían atribuirle una relación causal, pero en ese caso deberían decirme cómo hace el gallo para causar el amanecer. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Sin mecanismo de acción, una correlación no es más que eso y no permite afirmar causalidad. Es necesario leer la bibliografía científica con esta precaución. Permítanme recordarles una vez más que la medicina basada en la evidencia se funda en correlaciones estadísticas y que esas correlaciones no siempre están causalmente vinculadas. Para que haya causalidad, debe haber correlación, pero también mecanismo de acción. La medicina ha cometido y sigue cometiendo a diario el grave error de tratar asociaciones como causas. No siempre es posible conocer los mecanismos de acción, y en ese caso solo nos manejamos en la clínica con correlaciones estadísticas. Pero incluso allí existen una serie de criterios para sospechar que una correlación es causal. Se los conoce genéricamente con el nombre de criterios de Bradford-Hill, pero muchas veces, insisto, tratamos meras asociaciones no causales como si fueran causales. Los términos, el lenguaje, la semántica que utilizamos a veces produce conductas automáticas y muchas veces equivocadas. Por ejemplo, entre riesgo y peligro se suele producir una sensación de que son sinónimos, pero no es así. Riesgo es la probabilidad de que ocurra un suceso en un periodo de tiempo, pero peligro
es la tasa de incremento del riesgo durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, el riesgo es fotográfico, pero el peligro es cinematográfico. No es lo mismo tener 110 de glucemia durante 5 años que tener 110 de glucemia hoy, cuando el mes pasado se tenía 90. El riesgo aporta datos sobre un momento determinado, pero el peligro lo hace a través del tiempo. El riesgo dice dónde estamos, pero el peligro nos dice desde dónde venimos. Por eso es histórico. El riesgo habla del presente, pero el peligro permite predecir el futuro, porque es la tasa de crecimiento del riesgo. El riesgo es diagnóstico, pero el peligro es pronóstico. Es decir, confundir el riesgo con el peligro nos hace ser excesivamente intervencionistas y tomar, como hacía el hidalgo caballero del Quijote de la Mancha, rebaños por ejércitos y convertirnos en tratadores de marcadores o variables bioquímicas. Otro error cognitivo al que quisiera referirme es el que se funda en la errónea impresión de que podemos ver todo lo que está delante de nuestros ojos. Para demostrar esto que les acabo de decir, los invito a que miren atentamente esta tomografía computada del tórax y vean si son capaces de detectar algo que está allí, pero no debería estar allí. Esta prueba se ha hecho en cientos de personas y solo un pequeño porcentaje de ellos son capaces de ver un gorila que está dibujado en el extremo superior derecho de la imagen, pero que pasa desapercibido la mayoría de las veces porque en general nuestra expectativa no espera que haya el dibujo de un gorila dentro de una tomografía computada. Vemos aquello que somos capaces de pensar. Vemos de acuerdo a nuestras expectativas. No verlo es lo que se denomina ceguera atencional. Esto es claramente falso. Es una errónea creencia acerca de que procesamos la totalidad de la información que nos rodea. Estamos saturados de información que no procesamos. Cosas que están delante nuestro pero no vemos, porque es la atención la que selecciona qué vemos y qué dejamos de ver. Se mira, pero no se ve. Es una ilusión de atención o ceguera por falta de atención, esto que se llama escotoma atencional, lo que nos impide ver cosas que están delante de nuestros ojos. La clave está en que no creemos que eso debería estar allí, es decir, no pensamos que eso que estamos viendo debería estar en el lugar, por lo tanto nuestro cerebro no lo registra. Un ejemplo. Una mujer de 76 años ingresa por hemorragia subaracnoidea. Presenta fiebre y foco pulmonar desde el segundo día y recibe antibióticos empíricos. No se encuentra la causa del foco infeccioso. Pero al quinto día, una médica que no había tenido contacto con la enferma toma la guardia, hace un hallazgo y resuelve el caso. La colega vio una pieza dentaria dentro de un bronquio fuente que había sido aspirada durante el proceso de intubación traqueal y que ninguno de los que durante 5 días vimos a la paciente, vimos sus radiografías, fuimos capaces de detectar lo que era la causa del cuadro infeccioso pulmonar en esta paciente con un cuadro neurológico
y asistencia respiratoria mecánica. Estaba allí, pero no lo vimos. Otro desvío cognitivo muy frecuente es lo que se conoce con el nombre de ilusión de control. Suponemos que al ejercer una intervención estamos controlando algo que resulta relevante para nuestro paciente, pero que en general no lo es. Los casos son muchísimos. Ha sido descrito este fenómeno en multitud de situaciones clínicas. Por ejemplo, lumbalgia. Es sabido que no tiene ningún sentido, es más, está recomendado no hacerlo, tomar imágenes radiográficas, tomográficas o de resonancia magnética nuclear de pacientes que tienen lumbalgia por trastornos posicionales, biomecánicos y que no cumplen ninguno de los 6 criterios de riesgo para que una lumbalgia sea necesario someterla a estudios de imágenes. Sin embargo, es casi la regla que los médicos le pedimos imágenes a casi la totalidad de los pacientes que nos consultan por lumbalgia, y esto se llama futilidad. Creemos que controlamos la situación buscando un daño estructural a un cuadro que es simplemente biomecánico. Y lo más grave es que solemos encontrar alteraciones estructurales que, no estando relacionadas con el síntoma, nosotros las relacionamos falsamente y las consideramos su causa. También es sabido, y sobre la evidencia al respecto, que administrar alimentación enteral a los pacientes críticos en terapia intensiva por debajo del 5º al 7º día no modifica su curso evolutivo. Sin embargo, con mucha frecuencia la indicamos, y sí modificamos su ionograma plasmático, su albúmina plasmática, sus enzimas hepáticas, pero esto no modifica ni la morbilidad, ni la mortalidad, ni la estadía en la unidad de cuidados intensivos. Modifica sí esas variables intermedias que nos crean una falsa ilusión de control. También sobra la evidencia respecto de la alimentación enteral por botón gástrico o por sonda nasogástrica en los enfermos con demencia avanzada. Sabemos que al hacerlo mejoran los parámetros intermedios del estado nutricional, otra vez, ionograma plasmático, albúmina plasmática, peso, anemia, pero puede aumentar la mortalidad, no disminuirla, por broncoaspiración, por neumonías, por trastornos deglutorios. Sin embargo, sabiendo que existe evidencia que desaconseja esta intervención, igual se indica ilusión de control. La famosa iniciativa Choosing Wisely no recomienda la alimentación percutánea con tubos en los pacientes con demencia avanzada, porque esto aumenta, no reduce la mortalidad. Tal vez la obesidad sea el caso más paradigmático de ilusión de control. Todos le decimos a los pacientes que la causa de la obesidad es un desbalance energético entre el ingreso excesivo de calorías y su egreso disminuido. La conclusión de esta hipótesis es que les recomendamos comer menos y moverse más. Sin embargo, desde hace 70 años, toda la evidencia disponible muestra que esto no resuelve la obesidad, que es una enfermedad metabólica, no solo basada en el balance energético, y que esto solo controla la obesidad por un corto periodo de tiempo, produciendo un rebrote, lo que muestran cientos de estudios. Sin embargo, pese al fracaso cotidiano demostrado por la brutal epidemia de obesidad del mundo contemporáneo, seguimos administrando el mismo consejo. Ilusión de control. Quiero despedirme de ustedes con una frase del entrañable
Paco Maglio, a quien me gustaría homenajear en un recuerdo permanente después de su reciente fallecimiento. Paco nos decía siempre: no alcanza con estar al lado del paciente, es necesario estar del lado del paciente. Y esta es una decisión, una actitud intelectual y ética. Nuestro rol es estar del lado del paciente. No alcanza con estar al lado del paciente. Muchísimas gracias.